misericordia. Gracias por tu cuidado. Pedimos la dirección de tu Espíritu que nos ilumine, que conduzca y guíe, nos asista en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por todas estas bendiciones, por poder estar acá en nuestra lección de escuela sabática, la última del mes y del año. Quiero mencionar antes, damos gracias a Dios que es el último mes del año, o sea, es un privilegio que hemos vivido un año, pero es otro privilegio que Dios nos está regalando otro año, ya está empezando. Así que hay que dar muchas gracias a Dios. Esperamos, quiero aprovechar que todos hayan pasado a recoger su cartilla o folleto del próximo trimestre. Creo que todos ya pasaron, que ya tienen la suya, pero si alguno no la ha buscado, les recordamos que vinieron acá y que si le falta, tenemos acá para que usted recoja. O algunos amigos que... Gracias, pastor. Sí, nosotros no tenemos. Bien, entonces les recordamos que aquí tenemos que la lección nuestra, la lección de esta semana, la última, el último sábado del año, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Quiero mencionar con respecto en nuestra lección aquello de cielo, educación y eterno aprendizaje. Recuerde que, como ya escuchamos y sabemos, la lección de este trimestre fue la educación. Se ve que hay dos clases de educación. Tenemos la educación donde se aprende, pero no para la eternidad. Y la educación donde se aprende para la eternidad. Yo quiero llamar la atención en esta ocasión de que el apóstol Pablo dijo que existía la falsamente llamada ciencia. Lo dijo en 1 Timoteo 6:20. Le dijo a Timoteo, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así que entonces existen argumentos. Recuerde que como el estómago se alimenta de comida física, la mente se alimenta también, pero de argumentos. Como hay que cuidar tanto lo que ingerimos en nuestro estómago, porque lo que comemos eso somos, pero cuidemos mucho lo que entra a la mente, porque la mente es el corazón en la Biblia, y Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, lo más que tú tienes que guardar de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el estudio que teníamos hoy con el doctor Acevedo, leíamos el peligro de alimentar la mente con conceptos equivocados y vimos el costo. Así que esto no es cosa de poca monta. ¿Por qué traigo esta colación? Porque, pues claro, nuestra lección ha estado hablando de la educación y hemos visto que la lección tocó educación, y educación es educación solamente. Hay gente que cree que existen dos mundos. Hay gente que cree que existe el mundo espiritual y el mundo material, y que se rigen con leyes diferentes. Así que cuando dicen: oh, esto es espiritual o esto es material, ellos, no sé quién me comentaba ayer de que me estaban comentando y sugiriéndome de si Dios tiene alguna forma. Pero otro le dijo: no, no tiene, porque él es espíritu. Y yo le dije: bueno, hay un trecho grande de camino. ¿Quién ha dicho que porque algo es espíritu no tiene forma? ¿De dónde sale la idea que el espíritu es una cosa etérea que no tiene, digamos, ningún pie ni cabeza? Los ángeles. Nosotros somos hechos de lo que son los metales. Nosotros, nuestro cuerpo es hecho de metales, tiene hierro, tiene plomo y tiene todo eso. Y de lo mismo que ha hecho la materia y los árboles. Los ángeles sabemos que son seres inteligentes, poderosos, reales. Y ellos no están construidos de estos elementos.
Entonces a ellos le llamamos que son espíritus. Lo que quiero decir es, lo que es de espíritu no es. Si es del espíritu, son otras reglas y otros códigos y no están conectados con el mundo acá donde nosotros vivimos y con nosotros. Entonces esas son preguntas que hay que hacer. Escuchen, querido, la educación que ha tratado en este trimestre, estamos terminando hoy, es educación, pero es una educación que trata todos los ámbitos. Está difundida la idea de que cuando se está tratando el mundo espiritual, no tenemos que involucrar nada de aquí de la tierra. Que cuando estamos tratando el cielo, no estamos tratando la tierra. Que cuando estamos tratando la historia, no podemos usar la Biblia. Y está difundido universalmente, pero muy peligroso, de que cuando estamos tratando la ciencia, pues allí la Biblia no tiene espacio. Es simplemente una calamidad esa creencia. Solamente hay un universo. El mundo espiritual y el material es uno y es el mismo, nada más. Cuando nosotros tratamos lo que se llama falsa ciencia y verdadera ciencia, estamos tratando de que existe la ciencia y esa es única, con las mismas reglas y mismos parámetros para el mundo espiritual y el mundo material. Falsamente llamada ciencia es aquello que le llaman ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Pero que no está apoyado sobre realidades. No está apoyado sobre realidades. ¿Qué es ciencia creíble? Tanto para el mundo espiritual como para el mundo material, porque no hay dos mundos, solo hay uno y una sola regla. Repito, no hay una regla y una ley para el mundo espiritual y otra para el mundo material. No son dos dimensiones. Es solamente uno. Las reglas del mundo espiritual y la del material es la misma porque son un solo mundo. Quien rige el mundo material que nosotros vemos es el mundo espiritual. Ahí están sus normas. Así es que millones de personas que están involucrados estudiando y aprendiendo y educándose con leyes que no están interactuando con el mundo espiritual es falsamente llamada ciencia. La ciencia correcta es todo lo que es demostrable. Demasiado gente religiosa cree, por lo tanto, que el mundo espiritual no entra porque creen que el mundo espiritual no es demostrable. Dijeron que eso era posible solamente si usted tenía fe. Y la fe que ellos mencionaron, a través de la cual se maneja el mundo espiritual, según ellos, la fe que ellos están manejando y proponiendo, es decir, un mundo misterioso, inexplicable, que no tiene aplicación acá en nuestro mundo. Ese es un abismo sin fondo y de desastre. Escuche bien, Dios es demostrable. Solamente lo demostrable, a eso le llama Dios ciencia y conocimiento, solo a lo demostrable. Dios es demostrable. Lo que no es demostrable no es ciencia. Así que el mundo está envuelto hoy en lo que se llama la evolución. La evolución no es demostrable. Por lo tanto, es una mentira. A usted le dicen, mira, la gallina que tenemos hoy hace mucho tiempo que eran peces. Usted le dice, es verdad, solamente demuéstramelo. Enséñame un pez, enséñame una gallina y enséñame el que está en proceso. Y punto. Si no puede demostrarte, si te muestra el pez y la gallina, pero no te puede demostrar los que están en proceso, entonces no le crea porque no es demostrable. Alguien te dice a una persona que no conoce el maíz, mira, este grano da una mata grande
y da lo que llamamos en el Caribe una mazorca. Y usted puede, y las personas pueden decirle, no hay problema, solamente demuéstrame. Así que entonces va a la granja y allí siembra el grano y le dice, vamos solo a esperar, en 90 días te muestro todo. Eso es ciencia y eso es demostrable. Pero entonces algo ha pasado con Dios, que Dios se nos volvió escurridizo, de suerte que se ha establecido que el mundo espiritual y Dios no son demostrables. Por lo tanto, entonces ha habido que dejarle a los dogmas y a los mitos el mundo divino. ¿Qué es un dogma? Es un dogma. Un dogma es que una persona, un grupo se reúnen y establecen que hay una manera como van a manejar una situación. No necesitan ninguna demostración ni ningún laboratorio, pero establecen eso y lo mandan. Bueno, así es que vamos a manejar. Esto es un dogma. No hay pregunta. Solo descubrimos que así era que podíamos manejar. Y un mito es algo que se va tejiendo sobre la nada, va tomando fuerza y un día ya se queda establecido y nadie revisa la historia, cómo empezó, no tiene fundamento, pero ya se estableció. Ese es un mito. Dios es demostrable y la ciencia que la lección está planteando en este trimestre es la ciencia misma, astronomía, agricultura, todo lo que usted quiera, el clima y Dios, la santificación. Todo eso es regido por una sola ley y es demostrable. Y el que estudia agricultura, el que estudia química, el que estudia la historia, el que estudia psicología, el que estudia medicina, todas las disciplinas que están accesibles para prepararse en el mundo. Acá todas son regidas por el mundo espiritual y todas llevan a Dios. Y cada vez que se toca alguna de ellas y no aterriza en Dios, no termina en Dios, deséchela. Es paja, no sirve. Dios es demostrable. ¿Cómo se demuestra Dios? Se demuestra Dios primeramente por sus leyes, en la agricultura, en la astronomía, en la química, en la física, en todo. Y luego Dios dejó regla para que esas personas que hacen esas cosas también se revele lo que hemos llamado sobrenatural por causa del fracaso y de la religión. Entonces Dios no está siendo mostrado en el mundo. Escuche bien. El versículo aquí dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Cosa que ojo no vio. Bueno, ¿quién no lo vio? Ojo no lo vio. ¿Qué es un ojo? Bueno, un órgano de la visión de un ser humano o de animales. Un ojo no lo vio. Ni oreja oyó. ¿Ve? Ni oído oyó. ¿Qué es el oído? Bueno, es uno de los 5 sentidos de los animales y de los hombres. Dice, no lo vio ni lo oyó. Y no solo eso, pero no ha sido concebido por corazón humano alguno. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué han hecho con ese versículo? Bueno, ponerlo en una bolsa del futuro y decir, mira, hay una caja de Pandora esperándonos para que festinemos cuando salgamos de este mundo material y abordemos el mundo espiritual en el cielo. Eso se difundió y se cree, la gente lo dice. El versículo no cree lo mismo. Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba diciendo que él, que está aquí en la tierra, estaba involucrado en esas cosas.
que ojo no vio, ni oreja oyó, y no ha sido concebido por corazón de hombre. Así que son cosas muy exóticas. Pablo dijo, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que el mundo espiritual y el mundo material, todo está organizado para que trabajen juntos. Y Pablo está diciendo, en mí y en nosotros, lo de mi equipo y la gente que es como yo, allí se dan citas ambos mundos. ¿Hay algún comentario? ¿Algún comentario? Que es un privilegio para nosotros que aunque hayamos pecado, el Señor todavía nos da su tiempo de gracia para que recibamos la revelación de Él y que nuestro oído y nuestro ojo espiritual puedan ser activados para estar conectados con Él. Es un privilegio demasiado sublime para nosotros. Como ustedes estudiaron en esta lección, ustedes ven que esta lección está tratando es la vida ya cuando no estemos en este mundo, la vida futura. Pero el versículo que mencioné, que todos conocen, 1 Corintios 2:9, no está diciendo que esas cosas que ojo no vio ni oreja oyó son las que nos esperan allá. Sí, allá las hay. Pero lo que está diciendo eso es parte de la vida de aquí. Eso que ojo no vio ni oreja oyó no ha subido al corazón de hombre. Todo eso está para que nosotros estemos trabajando con ello aquí. Y que la educación que trata la lección está diciendo que en la educación que nosotros practicamos, aprendiendo todas las cosas que nos rodean, esas cosas que ojo no vio ni oreja oyó, es para algunas personas, no para las personas que conocen a Dios, no para las personas que han ingresado al plan del conocimiento de Dios. Yo quisiera oír algún comentario al respecto. Pastor, buenos días. Le habla Darwin desde Nueva York. Gracias, Darwin. Saludos. No, ese es un privilegio porque Dios está diciendo que esas cosas que alguna gente piensa que solo van a ser reservadas para el cielo, ya están disponibles para uno aquí, para los que no andan conforme al plan de Dios. Y así como Elías, Eliseo y Pablo mismo también, que tuvo revelaciones, esas riquezas espirituales están disponibles hoy para los hijos de Dios y para que se conduzcan en la vida conforme a esas cosas que todavía no han sido mostradas a los hombres comunes, sino que Dios la tiene ya disponible para aquellos que quieran y hacerse de todas esas bendiciones y esas riquezas espirituales. Gracias, Darwin. ¿Algún otro comentario? Recuerde bien que el afán de esta lección es cómo nosotros en este mundo vivimos el mundo espiritual. Que no nos llevemos, como dicen tanto, todas las preguntas para hacerlas cuando estemos allá, sino que recibamos las respuestas acá. Porque el dejar todas las preguntas para hacerlas allá corre el riesgo de que por falta de la respuesta de ellas no podamos entrar. No reserve toda la pregunta del mundo espiritual para cuando llegue al cielo, porque puede que la falta de respuesta de ella tenga un costo. O sea, la educación de acá, en todas las cosas que nos preparamos acá, esos son elementos del mundo espiritual. La razón por la cual... Sí. Perdón, no, que mientras usted habla, la lección habla de la educación, entonces esas son cosas que hay que enseñar a los niños, de que Dios habla, así como habló, para que eso sea parte de su vida. Y como usted estaba diciendo,
que si hay cosas, ¿no? Hay piezas en la vida que solamente pueden ser resolvidas con revelación espiritual. Y hay cosas inmediatas que, ¿no? Que solamente es con revelación espiritual. Y no, yo tengo, donde estoy viviendo ahora, hace como 2 años y medio, estábamos por comprar casa y la gente me estaba diciendo, no, espera que venga la recesión porque las casas van a bajar. Y yo oré y el Señor me mostró que ese era el momento. Y me fui en contra de lo que decía mucha gente. Y fui y compramos. Y Dios nos abrió la puerta, no teníamos los medios. Pero ahora mirando hacia atrás, ¿no? Reflexionando, si lo hubiéramos dejado para ahora, que vamos a decir, ahora estamos, como quien dice, en una recesión económica, no hubiéramos podido, las casas en vez de bajar, subieron. Y hubiéramos pasado otros, muchos malestares donde estábamos viviendo. Y no le doy gracias a Dios por eso, que Dios nos iluminó. Y son cosas, ¿no? Que Dios muestra y tiene para sus hijos para que no anden en la oscuridad. Y es algo que yo estoy empezando a hacer, diciéndole a mis niños, que ellos me dicen, pregunta, yo le digo a ellos, pregúntasela a Dios tú mismo. Dios contesta también. Es algo que estoy tratando de que ellos sepan de que Dios habla y les puede ayudar en sus cosas. Amén. Amén, 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 Darwin. Sí, esto, lo que tenemos entre manos en nuestro estudio en esta ocasión es esa enseñanza de que el mundo espiritual es un universo con reglas. Solamente es una trampa. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, eso es parte del mundo espiritual. Solamente la gente que no tienen planes de ser parte del mundo espiritual, ellos viven en un mundo sin el mundo espiritual acá. Porque lo que estaba diciendo Darwin, estamos hablando de comprar una casa y eso es un negocio muy material. Se habla de dinero y de un inmueble hecho de piedra, ladrillo y cosas en la tierra que se va a quedar. ¿Tiene su implicación espiritual? Bueno, Darwin oró y entonces Dios se envolvió en el plan y consiguió la casa en un tiempo y costo y saltando todas las reglas que otros usan de real estate. Siempre se hace con real estate y los real estate necesitan que los precios suban mucho porque según el costo de la propiedad, así ellos, su porcentaje crece. Y Dios le dio instrucciones, métese en real estate. Y además de eso, ofrece tanto. Es decir, en la agricultura, algo muy activo de la tierra, el que la hace conectado con Dios, simplemente ve a Dios moviéndose de una manera increíble. Amén, amén, amén. Cristo, Dios venido en carne, trabajando carpintería. Todo tipo de trabajo que se hace aquí, que sea un trabajo dentro del plan divino. Allí el mundo espiritual se envuelve de una manera asombrosa. Toda actividad aquí en la tierra tiene una conexión con el mundo espiritual. Por lo tanto, aprendamos de la vida acá. Agricultura, química, física, carpintería, construcción, todo. Sabiendo que el mundo espiritual es el que está envuelto en esas cosas. La educación
acá, secular, está dirigida toda por los parámetros divinos. ¿Hay algún comentario, pregunta? Sí, pastor, solo quería comentar que nos sentimos tan aislados, separados del mundo espiritual, que eso afecta nuestra relación con Dios. Y es por esto mismo que usted nos ha explicado tanto, ¿no? De el daño que ha causado el estoicismo y esta idea de la separación de lo material y lo espiritual. Nos ha dañado mucho y hay que aprender a deshacerse de eso y aprender que estamos conviviendo con lo espiritual, que Dios está en nuestro medio, que los ángeles están en nuestro medio. Nosotros convivimos con el Espíritu de Dios y con sus ministros. Entonces pienso que eso cambia toda la cosmovisión de la vida y de nuestra relación con Dios. Entender que no hay tal separación, no hay tal cosa como dos mundos, como usted nos explica, sino que es uno solo y que somos parte de él y ellos parte nuestra. Sí. Lo que la lección está proponiendo con el título que tiene Cielo, Educación y Eterno Aprendizaje es que si quiere matricularse en la Universidad del Cielo, en la Universidad Celestial, matricúlese ahora. Amén, amén. Usted dirá, pero quizás muero en 10 años o Cristo viene en 10 años. No, pues no estoy apuntando en esa dirección. Lo que estoy diciendo es que se matricule en la Universidad Celestial en toda disciplina que le rodea para que usted haga. Que esa disciplina es celestial. Mi esposa y yo, por ejemplo, mi esposa tomó una preparación de terapia familiar y toda la información y educación y estudio que hemos tenido, aprendiendo de cómo entender a la humanidad para ayudarlo. Psicología, motivación personal, orientación, eso todo lo estamos haciendo, todo lo poco que podemos hacer. Pero nosotros sabemos que estamos tratando materia celestial, tratando los valores de la eternidad. Ese hombre que está aquí en la tierra y todas sus implicaciones, su aseo, su comida, su agua, las necesidades suplir y todo eso, su preparación para la vida. Si usted estudia una carrera para usted vivir más decentemente, esa condición económica que usted consigue por usted estudiar y vivir más decentemente, ese es el plan de Dios, el plan del cielo. El usted ver a las millones de personas que no estudiaron nada y no saben nada, vivir en una miseria e ignorancia abyecta, espantosa. Así como lo ve usted, así lo ve Dios. El educarse para poder vivir decentemente, todo eso es plan divino. La señora White dice, mire esta frase, hay mucha religión en un buen pan. Hay mucha religión en un buen pan. Hay mucha religión en toda preparación para la vida, para entender la naturaleza y poder hacer cosas. Amén. En la mecánica hay mucha religión. Hay mucha religión en todo. Todo es educación para el cielo. Esa es la propuesta. Israel educaba a los niños desde la cuna para el cielo. Los adventistas hemos recibido ese catálogo de educar para la eternidad. No es solo religión, no. Es toda actividad. Construcción, agricultura, cocinar, medicina, toda actividad. Psicología, toda actividad. ¿Hay algún comentario, pregunta?
en la medida que conozcamos a Dios, así también será el derribamiento de todos esos argumentos humanos que nos ha impuesto la cultura o nos hemos impuesto nosotros mismos. Y entonces que podemos ser liberados para caminar con el Señor en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos y en todo lo que digamos, porque entonces es que podemos glorificar su nombre. ¿Algún otro comentario? Sí, pastor. Yo quería decir que también en el versículo de la Biblia que dice en Salmo, creo que un proverbio, un salmo, dice, Dios hace caer la lluvia sobre el justo y el injusto, porque todos son leyes. Si el justo sigue la ley, lo mismo le va bien al injusto que sigue la ley financiera o que sigue la ley de agricultura, le va bien igual, porque están siguiendo las leyes que Dios ha creado en el mundo. ¿Sí o no? Claro, Carlos. Tú sabes, Carlito, y todos, Ajá. que Satanás acusó a Dios de que Dios le tenía un cerco a Job. Ajá. Dice, tú lo tienes cercado, allí nadie puede entrar, tú lo proteges. Satanás lo que estaba era mintiendo, porque Satanás solamente abre la boca solo para mentir. Lo que quería era ver cómo manchaba a Dios y a Job. Dios no protege a nadie, pero protege todo con leyes. Eso que tú mencionaste, Carlito. Una vez que se siguen las leyes divinas para la vida, entonces allí anda Dios protegiendo. ¿Cómo protege? Con un código. ¿El código de qué? De las leyes. Son leyes divinas para manejar la tierra. Bien, ¿hay algún otro comentario? Bien. Usted ve que la lección aquí trató el asunto del destino de los muertos. Eso trata la lección del domingo, el destino de los muertos. ¿Qué es lo que está hablando allí, sugiriendo con respecto al destino de los muertos? Menciona a Blaise Pascal, filósofo francés, que él decía, mira, la vida es larga, pero no tanto en la tierra, pero después de muerto, entonces más larga. Él mencionó allí, dice, bueno, después de muerto, entonces el tiempo es más largo. ¿Ve? Nosotros, los creyentes, entendemos que la vida aquí en la tierra es corta. Es corta. Que durante la muerte el ser humano está en un sueño. Nosotros creemos que resucitará. Y que después de la resurrección, entonces hay más tiempo. Los que se salven vivirán mucho tiempo por la eternidad. Yo por la fe me veo allí y va a ser larga la eternidad. Pero esa eternidad larga está basada todo en lo que hagamos en la vida corta aquí. Por lo tanto, todo es educación. Porque el que no entienda cómo funciona Dios y el universo aquí en esta vida corta y lo aplique, no le va a ir bien entonces en aquella vida larga, sino que bueno, va a ser un fracaso. Todo depende de la educación, el conocimiento que tenga de Dios para ver cómo va a ser el destino allí. ¿Algún comentario, pregunta? La parte del lunes habla y dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos. Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos. De hecho, todas las cosas serán hechas nuevas. Y las cosas que están aquí todas son desechas. 2 Pedro 3, 10 al 13. Dice, los cielos mismos, como están hoy, dice, todo desaparecerá con explosión aterradora. Todos los elementos
serán quemados, todo será deshecho, todo será hecho nuevo. No va a haber más dolor. Hay dos cosas importantes. Una de ellas es, escuche bien, todo el dolor y las lágrimas que tenemos hoy, esas lágrimas y ese dolor son producidas por nosotros mismos. Todas. Si bien es cierto que entró un elemento que era forastero, foráneo, que fue Satanás, él no es de esta creación, pero él no obligó a nadie, porque no había condiciones para que él lo hiciera. Él solamente presentó argumentos. Y entró el pecado a través de Adán. El dolor y sufrimiento que embarga la tierra, que es mucho hoy, hay mucha guerra, sufrimiento, injusticia, los desplazados, millones de gente sin comida, sin hospitales, sin nada. No es necesario o directamente por el pecado que entró a través de Adán. Porque Cristo vino para pulverizar, eliminar todo el efecto del pecado de Adán. El dolor y el sufrimiento que hay hoy, que es muchísimo y se va a agravar hasta la extinción de la raza, es causado ya por nosotros mismos, las mismas víctimas del sufrimiento, somos los que producimos ese dolor. Nosotros, la gente de hoy. Claro que el pasado ha dejado su huella en la mochila, la cultura. Pero Dios ha obrado que si nosotros queremos sacudirnos, todo se ha hecho nuevo hoy, aquí, ahora. Esa es la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento. Es lo que se llama la gracia. Ese ingrediente que Dios ha derramado a través de Jesucristo, que puede hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Amén. Y por no haber aplicado eso es que hay dolor, sufrimiento y muerte en el mundo. Porque no se ha aceptado la gracia, que es venir para quitar todo el mal y traernos una opción nueva. Para eso no tiene que venir Cristo en las nubes. Ese ingrediente está. No hemos hecho uso de él. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, o se entiende todo, o no se entiende nada. Queramos saber si hay alguna cooperación, contribución por allí. Hermano, una preguntita, disculpa. Nosotros como cristianos, nosotros debemos prepararnos para la parte celestial, ¿verdad? Para cuando vamos a morir. Y yo estuve leyendo, los egipcios se preparaban para la muerte. Hacían sus tumbas y preparaban para el más allá. Ahora no sé, quería preguntarle por qué ellos pensaban que existía ese más allá después de la muerte. Sí, casi todo el mundo, desde la caída, sabe que hay un más allá. Las pirámides, que ahí se sacrificaron millones de vidas, muchos recursos y muchos años. Todo eso es porque se creía en la vida del más allá. Y todas las civilizaciones y las religiones han creído que existe la vida del más allá. Yo quiero hacer una advertencia con eso de la preparación para el más allá. Hay una trampa oculta en la preparación para el más allá, que hay que descubrirla. Por Satanás se mete
en todo plan bueno, Él se involucra y hay que estar con los ojos muy abiertos. Y en este mensaje de la preparación para la segunda venida, en este mensaje de la preparación para el fin del mundo y la preparación para el cielo, Satanás ha introducido una trampa. Y yo quiero lanzar una advertencia sobre eso. Te ve, por ejemplo, si se vende un producto y de mucho consumo y tiene algún veneno, algún ingrediente peligroso. Entonces, el que lo descubre, muchos entonces queriendo evitar y ayudar a la gente, con una voz de alarma, diciendo, mira, hay un producto y tengan cuidado. Pues yo estoy haciendo lo mismo. Tenga cuidado porque hay un ingrediente que Satanás introdujo en el concepto de la preparación para la venida de Jesús y para el fin del mundo y para el fin. Hay un ingrediente oculto y está allí mismo en la preparación. Allí es que está. Y hay que tener cuidado. La pregunta que Dios se hace es, ¿hay que correr a prepararse para el fin? ¿Hay que prepararse para la venida de Jesús? Cuidado con ese concepto, con correr a prepararse para la venida de Jesús. Porque hay otra pregunta que hay que hacerle. ¿Y qué pasará si tú descubres que Él no viene? Porque a los mileritas, ellos se prepararon en una forma profusa para la venida de Jesús. Pero después, cuando ya los cálculos no salieron igual y Cristo no vino cuando se esperaba, ellos entonces abandonaron el proyecto. Y ya eso pues da una mala impresión de un corriendo y corre para la preparación, y si se descubre que las cosas no eran exactamente igual, después se abandona el plan. Eso da un mal mensaje. Dice que querían tomarle el pelo a Dios, que corrieron cuando sospechaban que algo iba a pasar, y que cuando ya ahora esa perspectiva no es la misma, ahora se toma otra medida. Eso está oculto en el concepto de la preparación para la venida de Cristo. ¿Por qué no es bueno y no me gusta mucho el concepto de la preparación para la venida de Jesús? A mí no me gusta. Porque no veo por qué hay que prepararse para la venida de Jesús. Yo mismo no veo por qué. Porque yo hago una pregunta, bueno, y entonces, ¿y cómo estabas antes del corre-corre? No, es que ahora ya, mira, tomé en serio que Cristo viene y voy a correr, hay que estar listo. Y yo le pregunto otra vez, y bueno, y antes, ¿cómo andaban las cosas? ¿No había preparación allá? Es decir, hay que prepararse para venir a Jesús. ¿No sería mejor simplemente, no se prepare para la venida de Cristo? Viva la vida celestial acá. Amén, amén. Yo no me preparo para la venida de Jesús. Cuando yo descubrí eso, hay un estilo de vida celestial. Ese me gusta más. Amén. Porque ese corre. A Dios no se le toma el pelo fácil. Y antes de saber esa noticia, ¿qué hacías? Y si descubre que la cosa no es justo en esa fecha, ¿cuáles son los otros planes? O sea, hay un tipo como de individuo vividor, y un tipo de individuo aprovechado, que oye de noticias de oportunidades y corre tirando aventuras. Ese es el lado feo de la preparación para la venida de Jesús, que queremos ser listos. Y no es bueno eso. En la tierra no había que vivir una vida que haya que prepararse para la venida de Jesús. En la vida, acá en la tierra se debe vivir santamente.
¿Algún comentario o pregunta? Sí, pastor, quería volver al comentario anterior que usted hizo sobre lo que dice la Biblia, que toda lágrima será quitada de nuestros ojos. ¿Eso se refiere a la vida aquí en la tierra entonces? Gloria a Dios por el comentario. A Dios no le gusta que sea de otra manera. Para Dios es muy doloroso que no sea así. Para Dios es muy doloroso esperar siglos y circunstancias, lugares, momentos, fechas para poder bendecir. Dios ha obrado para que eso no sea así. Cristo en la cruz del Calvario obró para que no sea así. Para Dios el que esperemos chorreado de sangre, de lágrimas, de dolor, hasta pisar las mansiones celestiales, no es malo. Peor es que no pase nada. Pero tantas lágrimas innecesarias hicieron mucho daño. De hecho, hicieron que muchos se perdieran. La cruz del Calvario no tiene mejores cosas en las mansiones celestiales que aquí, querido. Esa va a ser la gran sorpresa que va a haber allá. El que el hombre vaya al cielo es una cosa extraordinaria. Pero el que Dios venga a la tierra es más grande. Mucho más grande. Porque de hecho, si Dios no viene a la tierra, no podemos ir al cielo. Así que la humanidad no ha podido ir al cielo todavía, pero Dios hace muchos siglos que vino a la tierra. Y Dios no ve diferencia entre un pueblo o un mundo yendo al cielo o un Dios viniendo a la tierra. Dios no creía que había diferencia. De hecho, creía que se pasaba mejor acá. Así que esa es la manera que tengo de contestar esa pregunta. Amén, pastor, bendito sea Dios. Hay una pregunta de Erika en el chat que dice, pastor, para vivir la vida celestial aquí, ¿por qué a algunas personas les es más difícil recibir el Espíritu Santo? Cuando el alma lo anhela, pero aún pidiéndole a Dios por él, aún se cometen errores. Bueno, yo solamente voy a mencionar que en la proporción en que nosotros entendemos cómo funciona Dios y en la proporción que nosotros entendemos cómo funciona el pecado. Recuerde que hay un conflicto entre bien y el mal. El bien es Dios, Cristo, su salvación, y el mal es Satanás, el pecado. En la proporción que se entiende la naturaleza y cómo funciona el pecado, y en la proporción que se entiende la naturaleza y cómo funciona Dios. En esa proporción es que de allí depende cuánto poder tiene Dios sobre nosotros y cuánto poder tiene el pecado sobre nosotros. Ocurre con mucha frecuencia que demasiadas personas saben mucho sobre el poder del pecado. Vivimos aquí y hemos llevado muchos golpes de muchos lados y estamos familiarizados con el efecto del pecado. Pero en muchas ocasiones no hemos estudiado bastante a saber cómo funciona Dios. Y ocurre que toda persona que tiene que enfrentar situaciones, dependiendo de las herramientas que tiene y el dominio que tiene, el conocimiento de ella, así es que le va a ir bien. Por ejemplo, en la guerra. En la guerra ocurre que el que tiene mejor tecnología y las entiende y sabe manejar, ese tiene la guerra ganada. Y en lo espiritual es igual, porque una ley rige todo. Por ejemplo, en agronomía vemos millones de personas que tienen lo que se llama agricultura artesanal. Y viene con lo que llamamos en el Caribe un machetito y corta hierbitas una a una. Y tiene unas 9, 16, 22 matas allí feitas y de ellas come. Y estudia alguien agronomía. Cómo todos son el potencial de la tierra, las estaciones. Y produce para sostener a una ciudad.
y vender en supermercado y ser rico y poder mantener a miles de personas. Por el hecho de conocer la tecnología, de descubrirla y aprender a manejarla. En el dinero es lo mismo. Todos estamos aquí. Millones de personas descalzos, no tienen para comer, mendigan. Y otro en la esquina que es rico. Porque descubrió herramientas y las aplicó, las domina. Lo mismo pasa con la salvación. En la proporción en que sepamos poco de cómo funciona el pecado y poco de cómo funciona Dios salvando, corremos mucho peligro. Estamos muy mal parados, mal equipados. Porque la ignorancia tiene un costo. Si alguien sabe mucho de cómo funciona el pecado y poco cómo funciona la tecnología espiritual, Dios, la gracia, también está mal parado. Se dará cuenta y repetirá como oigo a mucho, mire, el pecado es muy fuerte y en realidad no sabemos cómo manejarlo. Pero ¿y qué de aquellos que saben mucho, lo suficiente de cómo funciona la tecnología del espíritu y el poder de Dios? ¿Cómo es que ataca el pecado? ¿Cómo es que funciona? Va a tener entonces otros resultados. Amén. ¿Algún comentario, pregunta? Bien, el tiempo se ha ido. Vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia, cuídanos en este día. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra y por todo este año. Amén. 2020 que nos y estudiamos. Y te damos gracias por el 2021 que ya nos está ofreciendo. Cuídanos en este día en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias por este repaso de la lección, por atender a todas las preguntas y comentarios. Le agradecemos. En esta mañana, hermanos, vamos a dejar el video del misionero, ya que tuvimos el misionero a cargo de Pauli esta mañana.